Damos la más cordial bienvenida a este su programa, La Voz de los Derechos Humanos. Un programa educativo que llega a todos ustedes gracias a la gentileza de la Universidad Nacional para la Defensa General Juan Pablo Duarte y Díez y de nuestra Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que dirige el coronel Jorge Luis Vázquez Suárez, Ejército de la República Dominicana. Para mí es un inmenso placer que ustedes me permitan llegar a todos sus hogares. Soy José Enrique Méndez. Buenos días, Yulisa. Muy buenos días, José Enrique Méndez. Estamos aquí felices con una grata invitada, también con una nueva integrante de nuestro equipo, bienvenida, que la vamos a conocer más adelante. Estamos aquí con Cordero como todos los días, como todos los sábados, y dándole las gracias a Dios principalmente por la oportunidad de abrir los ojos, de estar aquí, de tener salud y de poder compartir con toda nuestra audiencia. Así es. Le doy la bienvenida a Manuel Cordero. Buenos días, tanto licenciado José Méndez, Yulisa Pimentel. Hoy afectado con esos virus gripales que es propio del trópico, pero nada, siempre con mucho honor de compartir con ustedes este espacio, de estos temas que son tan apasionantes a nosotros que somos docentes en el área de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Y bueno, tenemos un integrante que me gustaría que ustedes presenten. Así es. Tenemos una nueva integrante en nuestro equipo del programa La Voz de los Derechos Humanos y ya es la licenciada Crislady Arias. Buenos días, Crislady, que se estrena hoy, ¿verdad? Gracias por esta cordial bienvenida. Desde que subí a las instalaciones sentí ese calorcito de familia con la señora que me recibió y luego con este gran equipo, Manuel Cordero, encantada, a la licenciada, nuestra invitada especial. Es un honor para mí. Yo formo parte del equipo de la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Específicamente me encargo de gestionar los recursos del aula virtual y allí estamos haciendo un gran trabajo con nuestros programas, de la mano con todos ustedes. Gracias. Bien. Qué bueno. Hoy nos acompaña, ¿verdad? Para nosotros un privilegio, un honor. Nos acompaña una invitada muy especial y es la Teniente Coronel Piloto Angélica Rosa Durán, Ejército de la República Dominicana, diplomado de Estado Mayor. Muy buenos días, ¿cómo se siente? Buenos días para todos, muy bien estar aquí, gracias por la invitación. Siempre es agradable saber que tienen en cuenta a las damas militares y sus experiencias para poderlas llevar hacia el público que los escucha. Muchas gracias. Qué bueno, para nosotros es un honor que usted esté aquí y que se sienta parte de la familia. Adivine por qué, porque no es la primera vez que usted va a venir. Uy, qué compromiso. Aunque usted venga, aunque no venga en helicóptero ni en avión, usted viene, porque aquí le vamos a esperar, y una invitación que ya le tenemos de parte de nuestro coronel para que visite nuestra escuela y comparta con nosotros sus experiencias con nuestros estudiantes. Así que la Escuela de Derechos Humanos está a su disposición, igual que este programa. ¿De acuerdo? Igualmente yo a la orden, siempre a punto para lo que sea necesario. Está bien, recordarle también a las personas que están interesadas en realizar estudios, especialidades, maestrías o diplomados en nuestra universidad, que pueden acercarse a nosotros personalmente o pueden llamar al 809-530-5149 en la extensión 2742. Repito, todas las personas civiles o militares ya profesionales, ¿verdad? Y en algunos cursos o diplomados que tenemos para bachilleres y otros para ya personas con licenciaturas, pueden acercarse a estudiar especialidades, maestrías o diplomados llamando al 809-530-5149 en la extensión 2742. Nuestra invitada, la Teniente Coronel Angélica Rosa Durán, Ejército de la República Dominicana, diplomado de Estado Mayor, estará conversando con nosotros acerca del multilateralismo y las garantías que éste ofrece para los derechos humanos y sobre todo en este marco que estamos trabajando. Hoy celebramos unos días muy especiales, sobre todo en el Día Internacional de la Convivencia de la Paz. Hoy también es Día Internacional de la Luz, declarado por la UNESCO y otras organizaciones, cómo la luz influye en todo esto que tiene que ver con el derecho internacional, con la tecnología, con la educación, con la solidaridad de los pueblos. Y nuestra invitada es oficial militar, piloto de helicóptero, con experiencia internacional en misiones de paz, comunicación estratégica y liderazgo institucional.
ponente en foros internacionales sobre género y seguridad. También ha sido reconocida con la Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana en el 2024. Qué orgullo, que nos honra de verdad que usted esté aquí. Gracias. Tiene una especialidad en Comando y Estado Mayor, conjunto de la Universidad Nacional para la Defensa, nuestra universidad. Es licenciada en Publicidad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, diplomado en Comunicación y Relaciones Públicas por la Universidad de Unidad, y la UNFU. También tiene el Military Genders Advisors Course de la ONU y el Strategic Leadership Program en Bahamas. Ha realizado cursos en Derechos Humanos, Inteligencia también, Internacional Humanitario en nuestra universidad. Y ha sido también subdirectora de Equidad de Género del Ministerio de Defensa 2020-2022. Oficial de Inteligencia también del C5I 2019-20 y encargada del Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas del Ejército y el Ministerio de Defensa 2014-2019. Piloto de helicóptero, como dijimos, a quien nos honra hoy presentar a nuestra invitada, Teniente Coronel Piloto Angélica Rosa Duarte. Ahora, nuevamente, buenos días. Durán, ¿verdad? Durán, Rosa sí. Durán. Me encantaría ser Duarte. Duarte. Qué honor ese apellido. Pero Durán es sí, de mi perdón. madre, que mucho la quiero, en verdad. Ay, qué bueno. Wow, de Entonces, verdad que tenemos que conversar ahora algunas cosas más. sí, una mujer todoterreno. Yo me uno al orgullo de sentarme a la mesa con Así es. la Teniente Coronel Angélica Rosa, porque claro, es evidente el desarrollo de las mujeres en diferentes áreas, pero cada vez que vemos una mujer en un puesto como no tradicional de mujeres y que lo hace bien, de verdad que qué gusto, qué bueno, estamos haciendo la diferencia. Bueno, y para entrar ya en temática con relación a lo que vamos a conversar en el día de hoy, el multilateralismo, que es un término que no es de ahora, no es reciente, sin embargo, dadas las circunstancias mundiales y todo lo que vive el mundo con relación a lo que son estas grandes organizaciones como las Naciones Unidas, que vemos que usted es una persona muy activa en cada uno de estos organismos, nos gustaría saber de sus palabras, ¿qué es el multilateralismo? Para que de una manera como suave, llana, para que nuestra audiencia entienda a qué se refiere el término. Fíjense, últimamente, tal como usted ha mencionado, el multilateralismo está como en boca de todo el mundo, debido a los conflictos que están pasando en el mundo, al contexto actual. Sin embargo, a mí, si me permiten, me gustaría hacer una pequeñita reseñita histórica de que el multilateralismo no es algo nuevo, no apareció ayer. Lo podemos encontrar, el primer intento que hubo de multilateralismo fue en el 1648, con los tratados de Westfalia. No vamos a agregar mucho en eso porque se nos haría muy largo. Luego el segundo intento, donde ya sí se acuña la palabra como tal, multilateralismo, fue en 1920, luego de la Primera Guerra Mundial. No es sino hasta 1945, con la formación de las Naciones Unidas, cuando al multilateralismo se le da forma, se estructura y se le ponen reglas, con la Carta de las Naciones Unidas, que es uno de los principales documentos que refuerza el multilateralismo. Y para llevarlo ya a la definición per se, sencilla, esa palabra tan grande que a veces nos hace incluso difícil pronunciar, la tenemos que hacer despacito, no es más que una reunión coordinada para cooperar de 3 o más estados que se reúnen, como ya dije, para conversar temas comunes, globales, complicados, que deben resolver en común, porque solos de por sí no pueden. No pueden, claro. Entonces, es necesario hacer esas reuniones. Para ello, y me disculpan que lo haya hecho tan sencillo, no podemos no hablar de multilateralismo sin mencionar al maestro John Ruggie, que es quien básicamente es el padre de esta doctrina. Él menciona que no es simplemente que las potencias, que los países, los estados se reúnan, sino bajo qué reglas se van a reunir, cuáles reglas nos van a dictar para poder resolver este problema de manera que sea beneficioso para todos de una misma manera. Y ahí mencionamos lo que se llama la Trinidad de Ruggie, que es la indivisibilidad, en que todas las reglas son iguales para todos. Está la reciprocidad difusa, que es donde él habla que el beneficio debería ser igual para todos y cada uno de nosotros. Y lo que mencioné anteriormente, de que las reglas deben ser iguales para todos. Sí. En mi opinión, el multilateralismo
no es perfecto, pero es indispensable para poder llevar a cabo cantidad de problemas globales y para evitar que conflictos como los que tenemos ahora en la mesa escalen a mayores. Sí, yo creo Interesante. muy bien. Interesante. Precisamente, comandante Rosa Durán, usted hablaba de los conflictos que todo el mundo conoce en Medio Oriente, allá con Irán y Estados Unidos e Israel. Y muchos pensamos, o sea, cómo elementos como estos, realidades, realidad que vive el multilateralismo, puede contribuir a que este tipo de conflictos realmente se diriman. E inclusive países que están opuestos quizás al sistema ONU, al Consejo de Seguridad, el multilateralismo realmente pudiera efectivamente resolver algunas de estas situaciones bélicas que en la actualidad vivimos. Sí, fíjate, como mencioné antes, el multilateralismo no es perfecto, pero es indispensable y hace su trabajo, aún en posiciones como esta, donde los intereses están opuestos. Y hay ejemplos varios donde ha funcionado. Tenemos misiones, por ejemplo, en Yemen, en Afganistán, donde el multilateralismo funciona a pesar de. La misma misión de Colombia también, el multilateralismo funciona. De acuerdo a Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU, él dice que el multilateralismo, no se debe evaluar como de una manera estática, sino como algo, ni como algo capaz o incapaz, sino como un proceso que en estos momentos está siendo visto, está pasando por cambios que son inminentes para poder ser más efectivo con las sí. potencias que están en lugares opuestos, que se encuentran con temas opuestos. Sí, de hecho, me gustaría resaltar que la misma ONU ha tenido varias reestructuraciones a través del tiempo. Así es. O sea, como usted lo mencionó, no son organismos estáticos, sino que en la medida en que se mueve el mundo, porque habría que también notar que son estructuras que responden a los cambios dinámicos de un mundo que se mueve. Claro. Entonces, en la medida que el mundo se va moviendo y van surgiendo nuevas necesidades, asimismo la organización como que se adapta a través de su estructura. Y si me permite, desde mi experiencia en terreno, les podría decir que aunque la mejor manera de ver cómo funciona con temas opuestos es que aunque arriba el nivel estratégico, la política esté detenida, esté pasando por crisis, abajo la capa, el multilateralismo para mí tiene capas, estratégico, operacional, así como el derecho internacional. Como el derecho internacional, gracias. Entonces, a nivel estratégico puede que sí, puede que esté detenido, como hemos visto ahora, que no se ponen de acuerdo en algunas cosas, pero abajo, la capa de abajo, la capa operacional, funciona. Sí. En el terreno, todas las organizaciones y las unidades, la sociedad civil, hace que funcione el multilateralismo. Uno lo ve como observadora, en el terreno uno lo ve que uno continúa haciendo el trabajo, que la sociedad civil confía en uno, que el personal que necesita la ayuda lo recibe y uno hace de lo que puede y trata de continuar con la misión. Y sí, el multilateralismo funciona, aunque arriba no estén muy de acuerdo, abajo, la capa de abajo, la capa operacional, la capa técnica, funciona. Y ahí mismo, en ese mismo punto, interesante lo que usted ha dicho, trayendo a colación ya los inicios del multilateralismo. ¿Qué rol juegan los países en cuanto a la reconfiguración multilateral actual? ¿Cuál es este rol que es preponderante en estos para que se lleven a cabo estos consensos? Fíjate, últimamente hay varios frentes, por decirlo de una manera sencilla, que están tratando de hacerse oír para modificar, para modernizar lo que es el multilateralismo. Uno de los más destacados es lo que llamamos el sur global. No sé, el sur global. Sí, Global South. El Global South. El Global South es ahora mismo, quizás, según los que saben de eso, los expertos, dicen que es el movimiento geopolítico más grande que se ha visto en la última década. Y el que va a liderar, realmente, el que va a liderar para 2030, va prácticamente a liderar lo que es el multilateralismo. Wow. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de factores que voy a mencionar así rapidito. El sur global, para los que nos escuchan, no es algo geográfico, no es un asunto meramente geográfico, es más bien una visión fluida, filosófica, vamos a decir, de países que comparten entre ellos
un historial de colonialismo. Países que fueron y son algunos el patio trasero de las grandes potencias clásicas. Ellos se han unido y han cambiado definitivamente, están cambiando lo que es el orden mundial. Le han exigido a Naciones Unidas la modernización del Consejo de Seguridad y del Banco Mundial. Y para ello no se han quedado solo pidiéndolo, han conformado el nuevo Banco de Desarrollo. Están saliendo del modelo económico de fidelizarse con una potencia al multialineamiento. Ellos comercian con absolutamente todo el mundo de manera igual. También tienen el poder de los BRICS, los países BRICS, que son, me imagino que los conocen. Los países BRICS tienen entre ellos a India. ¿Qué pasa con India? India, de acuerdo a los expertos, para 2030 se proyecta como la tercera potencia económica mundial. Sí. Entonces ya eso es un contrapeso enorme para poder avanzar con reformas. Y en cuanto ya a lo político, a lo estratégico, es bueno mencionar que hay cinco me ayudan ahí. Principios, puntos. No. Son para el 2027, las Naciones Unidas va a cambiar a secretario general. Candidatos. Okay. Los 5 candidatos que están en la mesa de negociación para ser el próximo secretario de Naciones Unidas pertenecen todos al sur global. Okay. 4 de ellos de Latinoamérica. Wow. Interesante. 4 de ellos de Latinoamérica, 1 de África. Y de esos de Latinoamérica, 3 son mujeres, incluyendo a Michelle Bachelet. Wow, excelente. Entonces, el sur global definitivamente tiene todo en sus manos para convertirse en lo que serían parte de esas nuevas potencias. Interesante también. No solo los del BRIC, también están empujando países como Alemania, como Japón, como la Unión Africana también está empujando para cambiar el sistema actual como lo conocemos, el multilateralismo. Qué bueno. Y licenciada Rosa, ¿verdad? Uh-huh. Que nos acompaña, teniente coronel Rosa Durán. A mí me gustaría, en base justamente a eso que usted hablando, que es muy interesante, usted señala que ese Global Thoughts es como una filosofía de estos países que incluso en algunos momentos se llegaron a proponer hasta ellos decidir si tenemos nuestra propia moneda, ¿verdad? Sí, como también. ¿Por qué no podemos tener nuestra propia moneda para nosotros hacer nuestros intercambios comerciales? Y todas esas estrategias que diseñan estos países que van muy avanzados, como usted bien ha dicho. Sin embargo, a mí me gustaría en esa tesitura preguntarle que sabemos que además de estos países que no siempre están en conflicto, otros países que sabemos que están en conflicto actualmente generan crisis, pero que las organizaciones que trabajan el multilateralismo, que trabajan el asunto de la paz, la convivencia en paz, necesitan financiamiento. ¿Usted considera desde su punto de vista que toda esta crisis que generan los conflictos bélicos afectan al financiamiento de esta gestión de multilateralismo, de paz? Definitivamente, es un sí rotundo. Los conflictos bélicos son es el hoyo negro, el agujero negro que devora las finanzas para el desarrollo. Y de hecho hace unos días estaba viendo un programa, no sé si lo han visto, se llama 60 Minutos. Me gusta verlo mucho, discuten muchas cosas de política, de economía, a veces yo lo veo. No recuerdo quién estaba hablando en ese momento. Decía que los conflictos actuales han sido el golpe más profundo hacia los fondos de financiamiento que se ha visto en la historia reciente. Wow. ¿Cómo pasa eso? No es que el dinero no deje de existir, lo que pasa es que el dinero pasa por un proceso de desviación. Sí. Lo que yo tenía, por ejemplo, para darlo a programas de desarrollo como potencia, lo gasto en defensa. Hay un gasto de defensa enorme ahora mismo en la potencia. No sé si han visto como, ahí me voy a entrar un poquito en un tema que es delicado, pero hay que mencionarlo. No sé cómo han visto, Trump ha tratado de forzar a los países de la Unión Europea a aumentar su gasto en defensa para ayudarlo a él con todos estos conflictos que están pasando. Entonces, todos esos donantes que son básicamente de la Unión Europea y del norte, que tenían en su mente, por ejemplo, un programa de ayuda en Haití, en Myanmar, en países precisamente del Global, que pertenecen al Global South, ya no van a poder hacer esos programas de desarrollo. ¿Por qué? Porque ese dinero se va ahora, como dije, gasto de defensa, pero también a la ayuda humanitaria, a la ayuda humanitaria de emergencia.
Sí. que es la ayuda para el que está in situ en el conflicto, el que necesita la ambulancia, el que necesita el alimento, la ropa, el campo de refugiados. Ese dinero se va para allá. Sí. Y la gente dice, bueno, a mí no me afecta la guerra de Irán, porque yo estoy aquí en Santo Domingo. Sí, Sí. afecta, Claro porque que si sí. de pronto, por mencionar un país donante, Noruega, quería hacer aquí o en Haití un programa de desarrollo, de economía, quería hacer una escuela o un lugar donde para hacer que la comunidad fuera autosuficiente, ya eso no va a pasar, porque ese dinero ya se fue a otro lado. Sí. Es como, imagínense que ustedes tengan un dinerito para arreglar la En casa, el para pintar el presupuesto. techo, no sé qué, para ponerla bonita, pero se le arma un fuego en la cocina. Entonces, ¿el dinero para dónde va? ¿Arreglo la casa o arreglo la cocina? Para la emergencia. Arreglo la Claro, cocina. la prioridad. Básicamente, esa es la idea. Yo creo que Sí. sí, que exactamente en nuestro país nosotros nos vemos afectados por eso de la guerra, porque Claro también que sí. suben los combustibles y el Estado ha tenido que reducir algunos gastos, Totalmente. como lo ha dicho públicamente nuestro señor presidente. Bueno, nosotros vamos a tener que reajustar algunas cosas fruto de todo lo que está pasando a nivel internacional. Sí. Comandante Rosa Durán, un tema que sobre todo los tratadistas de derecho internacional abordan, que quizás es un desafío para el multilateralismo, para su democracia, es precisamente en el seno de la ONU, específicamente en el Consejo de Seguridad, el tema de los países que tienen el derecho al veto. Porque inclusive muchos de esos países que tienen derecho al veto generalmente están involucrados en conflictos armados. Entonces, cuando hay una resolución de la ONU que afecta el interés de particular de esos países, entonces viene el veto y como que hasta cierto punto le crea una mordaza a ese órgano tan importante de la ONU para resolver ciertas situaciones. Entonces, ¿usted no cree desde su punto de vista que para que el multilateralismo sea más democrático y la comunidad internacional sea más democrática, debería reformarse este tema del veto? Fíjate, habiendo trabajado en la ONU, que realmente fue una experiencia, yo creo que una en un millón única, más que mi opinión, yo voy a recurrir a la opinión de Antonio Guterres. Lo voy a citar mucho porque esa es mi escuela. Él, como secretario general de Naciones Unidas, es uno de los primeros defensores de que el derecho al veto debe modificarse. En su tesis, él dice que realmente, como está en estos momentos estructurado el Consejo y el derecho al veto de los 5 grandes, del P5, como le llaman, necesita inminentemente y rápidamente una modificación. Él no está de acuerdo en que se elimine, más bien que se democratice, que se le permita a otras potencias entrar y ser parte de. Igualmente, hay otras potencias también que están queriendo ser parte. Y hay muchísimos movimientos en este momento, movimientos e iniciativas que están colaborando, conspirando de una buena manera. No digo la palabra en el mal sentido, sino conspirando para que se modernice. Incluso hay medidas que se toman actualmente para que cuando una potencia ejerza el veto tenga que dar razones de por qué lo está haciendo. Ya simplemente no es decir, no, yo no quiero que eso pase y lo paro y punto. No, se están desarrollando medidas para que ellos vayan y digan, mira, no lo hice por esto y por esto. Se le está enfrentando al escrutinio público. Entre las iniciativas que tenemos ahora mismo en la mesa para modificar lo del veto, no eliminar, porque eliminarlo yo entiendo que sería una utopía. Sí. No, las potencias no van a renunciar así de fácil a ese poder, definitivamente que no. Sí tenemos la iniciativa franco-mexicana de 2015, si no mal recuerdo. Tenemos la iniciativa de Liechtenstein, que espero que se diga así porque yo no hablo alemán, pero tratamos de acercarnos. Y luego tenemos el grupo de los 4, que es precisamente el grupo donde de los que ellos piden para modificar el veto. Una de las cosas que ellos piden es esa, que den cuenta, que la potencia de rendición de cuentas, de por qué sí y por qué no. El grupo de los 4 a mí me llama mucho la atención porque está formado por 4 países que son Alemania y Japón, que fueron los perdedores de la Segunda Guerra Mundial y están pidiendo su reivindicación dentro del sistema político mundial y realmente económicamente han demostrado que tienen como ser parte de. Y los otros 2 países, volvemos al sur global, pertenecen al sur global, que son Brasil y la India, que también por ese grupo de los 4 están empujando para que se modifique el derecho al veto. Es algo interesante, yo creo que debemos darle seguimiento a eso,
porque va a ser interesantísimo, vuelvo y digo, ver cómo eso se va a desarrollar. Y en realidad lo de la palabra veto es como una prohibición. O sea, yo me opongo a eso, ¿verdad? O sea, yo prohíbo, es lo que creo que literalmente significa, ¿verdad? O sea, como país yo me opongo, yo prohíbo tal Sí, cosa, como decisión. Un ejemplo llano, cuando uno le pedía permiso a su papá. y antes uno no, pero los muchachos de ahora lo hacen. Y ahí vemos justamente cómo han cambiado las cosas. Antes no se le pedía a esa potencia que dieran razones de por qué decían que no. Ahora el mundo se las pide. Entonces antes, a mí, yo no soy tan vieja, pero si mi papá me decía usted no va, usted no va. Ahora soy yo el mayor. Esa es la actitud, esa es la actitud. Y además nos de que- estamos contagiando. Pero si ahora, por ejemplo, los chicos de ahora, usted le dice, no, usted no va, ¿por qué yo no voy? Sí. Hay que Explícame. pedir razones. Pero entonces, Así es. y te dan razones y al final uno acaba a veces hasta cediendo. Es más o menos por ahí que va la cosa. Y además de eso, el hecho de que esos grandes 5 que fueron los que resultaron ganadores de la Segunda Guerra Mundial, o sea, la Segunda Guerra Mundial se acabó hace mucho tiempo. Ya el mundo, digamos, se ha configurado de una forma muy diferente. Ya vimos un mundo más multipolar, donde hay países más desarrollados, no solamente los 5 grandes, que yo pienso que debe variar también hasta por un tema de dinámica internacional. De hecho, Guterres Sí. dice eso. Él dice que debe modificarse, que debe... ¿Por qué? Porque las reglas que eran para 1945, el mundo en 1945 era un mundo totalmente diferente al que tenemos ahora. Sí, Entonces, eso sí. él mismo dice, voy a parafrasearlo, no citarlo. Guterres dice que no podemos crear un futuro para nuestros nietos utilizando las reglas utilizando las reglas y las normas que eran para hacer un mundo para nuestros abuelos. Para Así nuestros es. abuelos. Claro, Más o todo menos, cambiado. no es así exactamente, pero esa es la idea que él dice en sus discursos. Brillante. Así es, definitivamente. Sí. Y volviendo a la actualidad y retomando lo que usted comentaba al principio sobre los avances que hemos podido visualizar con relación al multilateralismo, yo en mi opinión entiendo que uno de esos grandes avances ha sido el tema del desarrollo de los derechos humanos. O sea, hasta 1945, cuando se estableció las Naciones Unidas, los derechos humanos no se conocían, pero tampoco eran apoyados por los países. Entonces, en ese sentido, y hablando ahora sobre los temas de cambio que estamos viviendo como sociedades y a nivel mundial, ¿cómo puede usted decirnos que se garantiza la vigencia de los derechos humanos, verdad, frente a presencia de algunos regímenes que se pueden decir que están como adquiriendo nuevamente el autoritarismo en diferentes regiones? Una pregunta un poquito complicada, pero no complicada, sino delicada más bien. Sí. Porque nosotros tenemos muchos vecinos, que algunos vecinos por ahí que pertenecen a ese tipo de regímenes. Fíjate, la garantía de los derechos humanos no solo depende entiendo yo, que no depende de la voluntad de un país. La garantía de los derechos humanos también tiene que tener la presión social de los activistas, tiene que tener la presión mundial, internacional, la visión de, mira, te estoy mirando lo que estás haciendo, estamos ahí, estamos contigo. ¿Cómo se garantizan? A pesar de que sean regímenes autoritarismos, existen agencias que están en terreno, que están ahí. Existe un régimen de consecuencia para esos países. La ONU, por ejemplo, tiene un examen que se llama EPO, el examen Periódico universal. examen periódico universal, que todos los estados, todas las naciones tienen que tomar ese examen independientemente de su estatus político y se someten al escrutinio, o sea, ellos tienen que decir lo que están haciendo. Sí. Y entiendo que eso los hace disminuir quizá sus actividades de represión, porque Sí. cuando van ahí, delante de todo el mundo, a decir, bueno, yo hice esto, aquello. Sí. Además de ese examen, están las misiones que están en terreno, de la ONU, de la OEA, y muchas otras organizaciones que están viendo lo que está pasando, que hacen sus informes, y eso va al público. Tenemos también otras organizaciones, tanto de ONU, de OEA, ONGs que están en terreno y que ayudan. Tenemos el PNUD, tenemos a la Sociedad Interamericana de Prensa, tenemos al Consejo de Derechos Humanos, que están ahí defendiendo a los activistas, a los Sí. periodistas, para que en esos regímenes ellos no sean parte de las bajas, para que ellos puedan hablar, decir lo que está pasando sin miedo a ser reprimidos. Sí. Tenemos también
como la Cruz Roja Internacional, que está también ahí para ayudar cuando estos regímenes ya no de pronto pasan del hablar a la práctica. Es decir, hay maneras, muchas maneras de que aunque uno quizás no lo vea, sí se garantizan los derechos humanos en esos regímenes. Y también algo importantísimo que vale la pena resaltar es el tema del activismo de la sociedad. O sea, vemos cómo a través de la tecnología cada vez más las personas se hacen parte de lo que es la justicia, ¿verdad? Y creo que esto en cierta medida también contribuye a la garantía de los derechos humanos, ¿verdad? Sí. Incluso resaltar, ¿verdad? Así de manera, antes de que nuestra compañera continúe con esta parte, resaltar que nosotros somos actualmente como escuela, la Universidad Nacional para la Defensa y la Escuela de graduados en derechos humanos, somos referencia regional, y algunos de esos países que comparten este tipo de ideología que usted ha mencionado envían sus soldados a formarse aquí. Se están formando actualmente soldados de algunos de esos países, que no importa el tipo de regímenes que estén viviendo la situación, pero envían sus soldados a formarse, a capacitarse en nuestras maestrías, en nuestro diplomado y en nuestras especialidades sobre derechos humanos. O sea que como quiera estamos avanzando y contribuye a todo esto que estamos viviendo. A través, adelante. A través de la educación, precisamente, y ese aporte regional que hace República Dominicana, estamos sembrando una semilla de protección de derechos humanos en esos países que va a germinar en algún momento. Claro. Eso es la diplomacia fina que estamos tratando con ellos. Claro. Y qué bueno que se hace. Otra cosa también es que se me olvidó mencionar ahorita, tenemos lo que es la reducción de la impunidad contra esos regímenes. Para eso está la Corte Penal Internacional y el mismo Consejo Tribunal de Derechos Humanos, que está ahí observando también y que les pone un pequeño freno a las acciones que puedan hacer esos regímenes. Claro. Qué bueno. Yulisa ha mencionado algo interesante, y es en la línea que quiero llevar en este momento, acerca de los avances de la tecnología. A propósito de que usted mencionaba ahorita en su intervención anterior acerca de los avances en las sociedades, y parafraseando a Antonio Guterres, a quien admiro bastante y soy seguidora de él, en ese sentido, ¿usted considera que la inteligencia artificial o la tecnología ha aportado de manera positiva a estos procesos? Y en ese aspecto, ¿es la inteligencia artificial una amenaza o es una oportunidad de mejora para estos países en cuanto a la seguridad se refiere? Fíjate, sí debo decir que la inteligencia artificial no es exactamente mi tema de más expertise, pero entiendo que la inteligencia artificial depende de cómo se use, quién la use y para qué se use, puede ser o una garantía o puede ser una amenaza. Sí. Mediante la inteligencia artificial ahora se pueden lograr hitos y cosas que antes no se podían. Desde esta tecnología uno puede programar, puede incluso dentro de esos mismos conflictos sin tener que estar in situ en el lugar. Igualmente las ayudas. En cuanto a la tecnología, te puedo decir, ya me voy al terreno de la tecnología, desde mi experiencia en misión ONU, en la misión ONU de Colombia, para mí fue realmente sorprendente ver el uso de la tecnología, porque a veces me tocaba ir a terreno, a campamentos de algunos grupos por fuera bueno, lo voy a mencionar, porque no es secreto. Me tocaba compartir con personas de la FARC, de las distintas FARC, con las personas del Ejército Nacional de Liberación, y ellos hacen un uso increíble de la tecnología y de la inteligencia artificial, desde usar redes sociales y videos y programar toda clase de acciones con los drones. Y cuando uno de pronto va literalmente a un monte, Una selva, un lugar a un monte, Sí. no me acuerdo dónde estaban los montes, pero sí. Y uno ve estos drones de última generación y ve las computadoras y ver cómo ellos con los programas de inteligencia artificial los programaban para que se fuera a tantos kilómetros de distancia y revisara la periferia del campamento, que no hubiera nadie, que esto para la seguridad, que uno no se imagina. Impresionante. En ese caso, como estábamos en una misión estábamos monitoreando el cese al fuego, obviamente los drones estaban usando para beneficio, para la paz, pero igual, así mismo lo están usando ellos
también para otras cosas, para atacar. Sí, y, claro. y de igual manera, eso mismo pasa con Ucrania, con Rusia, si te fijas. Okay. Usan los drones con inteligencia artificial para cualquier cantidad de cosas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, señores, Teniente Coronel, piloto Rosa, ¿verdad? Durán, a mí me gustaría finalmente, porque estamos, a pesar de que usted cree que el tiempo no ha transcurrido, llevamos 50 minutos Wow. ya conversando aquí, entre este café y así. es. Pero finalmente a mí me gustaría, y a la audiencia que nos escucha también, ¿cómo podríamos establecer en todo esto que estamos viviendo hoy, sobre todo en el Día de la Convivencia de la Paz? Usted lo ha mencionado ahora, todos los esfuerzos que se hacen desde el multilateralismo, que hacen las organizaciones sobre esto de la paz. ¿Cómo podemos tratar de encontrar un poquito de equilibrio en eso entre la soberanía y la responsabilidad que tienen internacionalmente algunas organizaciones? ¿Cómo podemos equilibrar eso de soberanía y el asunto de la promoción de la paz? Para mí, personalmente, la soberanía, la palabra de por sí soberanía es una palabra sagrada. Una soberanía es una palabra que abarca tanto y que es muy delicado tratar el tema. Me voy a referir a nuestra experiencia como República Dominicana. Nosotros somos un ejemplo regional de cómo se equilibra la soberanía con la promoción de la paz. Qué bueno. Nosotros nos hemos proyectado internacionalmente como un país seguro y confiable para mantener diálogos de paz. Si mal no recuerdo, hace muchos años ya fuimos la sede para unos conflictos que tenía Venezuela. Ajá. Y para otros muchísimos diálogos que han sido beneficiosos regionalmente. De igual manera, la soberanía no solo depende igual de un país, depende, como hablamos anteriormente, depende también de la sociedad civil, depende de muchos actores internacionales. Sí. La República Dominicana en ese sentido equilibra muy bien, y ahí vuelvo otra vez y medio me salgo un poquito del tema. La República Dominicana es uno de los países que más promueve la paz. Y históricamente les cuento que nosotros fuimos uno de los países, ustedes deben saberlo, de los países fundadores de Naciones Unidas. Eran 51 estados y nosotros fuimos uno. Sí. Somos, cuando tuvimos el asiento no permanente en el 19, en el Consejo, nosotros hicimos hito con los temas que tocamos, que fue el cambio climático y seguridad global. Y actualmente la República Dominicana es muy respetado porque es de los países que cumple con la agenda Mujer, Paz y Seguridad, la resolución 1325 de Naciones Unidas, que manda a que se vea la paridad y la equidad con las mujeres. Nosotros somos de los países que más mujeres mandamos a las misiones. Hemos tenido misiones, hemos mandado a Mali, hemos mandado a Sahara Occidental y últimamente en Colombia, de donde nos han felicitado por ser de los países que más aportan mujeres. Excelente. Entiendo que el equilibrio nuestro, manejando la soberanía con la promoción de la paz, nos da una cosa que se llama autoridad moral. Y hay una frasecita ya que yo sé que tengo el tiempo corto. Un país que tiene autoridad moral desde su soberanía para promover la paz es un país que poca gente se va a atrever a criticar, porque nadie va a criticar un país que manda su bandera y la bota a sus soldados a defender paz en un terreno ajeno. Qué bueno. Con esa frase tan emblemática, tan interesante, queremos agradecerle finalmente, Teniente Coronel Piloto Angélica Rosa Durán, por haber dedicado de su tiempo precioso de este sábado, en el que usted debería estar en otro lugar, disfrutando, descansando, pero lo ha tomado para compartir con nuestra audiencia, con nuestros soldados que están en la frontera, que están apostados en cualquier parte de nuestro país, ¿verdad? Defendiendo la soberanía de la patria. Agradecerle por este espacio, por dedicarnos su tiempo. También agradecerle a nuestra gentil audiencia multimedia por la sintonía. Será pues hasta el próximo sábado. Dios y la patria les bendigan. Gracias. Amén.